Ok, Sergio. Sí, mejor me referiré directamente al texto nomás ya para poderles hacer la explicación. Voy a compartir la presentación. Bueno, vamos a volver hacia atrás, lo que les decía. Ya respecto a las dínamos. Ya bueno, sabemos que la dínamo es una máquina que transforma la energía mecánica convirtiéndolo en energía eléctrica, transformándolo en energía eléctrica, ¿no? Y su funcionamiento está a base de la excitación de su circuito de excitación que genera campo, y la segunda a base de el, el, la turbina que genera una energía mecánica que se traslada hasta el rotor, hasta la armadura de la máquina, que se encarga de hacer girar. Apenas hace girar y existiendo campo, todas las bobinas inducen tensión. Esas bobinas generan tensión alterna y mediante un mecanismo de recolección las convertimos en corriente continua, ¿no es cierto? Y se recolecta la mejor conversión de tensión eléctrica y se tiene de esa manera el funcionamiento de la dínamo como tal, ¿no? En cuanto a la clasificación de dínamos, les dije que existen dos clases de dínamos: los dínamos independientes y los dínamos autoexcitados. Independientes porque su circuito, o más concretamente, su excitación es totalmente independiente, separado de todo el resto de la máquina y puede actuar de manera libre e independiente de cómo queramos hacer su excitación. Y la otra es la dínamo autoexcitada, que todo su sistema de autoexcitación que genera campo recurre a la máquina, a la dínamo, para eh, para poder recibir energía a través de la tensión eléctrica del inducido, y entonces se alimenta de la propia máquina, por eso es autoexcitado. Disculpe. Lo veremos un poquito más en concreto, viendo los tipos de dínamos. Fíjense, entre los dínamos independientes existen dos. Uno, el circuito, o diré, la dínamo independiente electromagnética. Se dice electromagnética porque tiene un circuito de excitación, como pueden ver, totalmente separado del circuito del inducido, está independiente, y este circuito puede generar el flujo de campo conforme a su comportamiento propio del circuito de excitación. Entonces, este necesita una fuente de tensión adicional externa para que se alimente el circuito de excitación, ¿no es cierto? Y queda totalmente el inducido separado, ¿no es cierto? Ese es el dínamo de excitación independiente del tipo electromagnético. Electromagnético quiere decir que aplicando tensión aparece corriente, la corriente es un parámetro eléctrico y luego aparece campo, entonces es un proceso eléctrico-magnético, por eso se llaman electromagnético.
También puede haber independientes de excitación, ¿no es cierto? Dínamos independientes, porque su circuito de excitación también es totalmente separado. Y el principio es en base a que los polos principales están construidos de imanes permanentes. Se llama independientes de imanes permanentes. Entonces, todos los polos principales que tiene la máquina, que está representado por este rectángulo de color plomo, generan un campo magnético, generan campo magnético cada uno de ellos, y mantienen todo el tiempo un campo constante. Y como pueden ver, no lo podemos modificar por un totalmente independiente, ¿verdad? Por ese motivo es independiente. En cuanto a los autoexcitados, les dije que el circuito de excitación puede alimentarse de la propia máquina, ¿no es cierto? De la propia máquina. Y entonces, para eso, tenemos que alimentarnos conectando el circuito de excitación en serie con el circuito del inducido. Podemos conectar en paralelo, el circuito de excitación está en paralelo con el inducido. Podemos conectar hay máquinas especiales que tienen constituidos sus dos circuitos en la misma máquina. El circuito de excitación paralelo y el circuito de excitación serie, es decir, tienen dos circuitos. Y entonces el paralelo se conecta en paralelo, se está alimentando, se está autoexcitando, se está excitando del inducido, de la energía que tiene el inducido, y de la misma manera el circuito de excitación serie se está alimentando en serie de la fuente de tensión del inducido, ¿no? Y entonces se llama compuesto serie paralelo. Bien, como han visto, tomando en cuenta todos estos dínamos, serían 5 tipos de dínamos, ¿no es cierto? 2 independientes y 3 autoexcitados. Bueno, todo eso ya lo hemos hecho en el laboratorio, ¿no es cierto? Hemos hecho muchos cálculos, hemos hecho algunas pruebas, ¿no es cierto? Ya conocen muy bien. Aquí simplemente vamos a hacer un pequeño resumen nada más en este capítulo. Bien, vamos a ver el comportamiento ya de las dínamos de excitación independiente. Bueno, en general, cualquier dínamo que se precie de ser una buena dínamo, en lo posible, tiene que saber mantener la tensión en bornes de la dínamo, es decir, que no cambies la tensión a las diferentes exigencias de corriente de carga que se le pide a la dínamo. Si pide más corriente, la dínamo tiene que seguir manteniendo la tensión constante. Si llegara a hacer eso, sería una dínamo prácticamente ideal, la mejor, ¿no es cierto? Pero lamentablemente no existe lo ideal, ¿no es cierto? La realidad nos da otras pautas, nos trata de mantenerse, pero no en la medida de una dínamo ideal, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos vamos a referir o vamos a mantener nuestra manera de observar cuál es la dínamo ideal y cuál sería la dínamo que estamos viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta dínamo es de excitación independiente, ¿ya? De tipo electromagnético. Y entonces, como ustedes ven, aquí está el circuito de excitación independiente, el circuito del inducido, que son los dos circuitos que tienen las máquinas, ¿ya? Y para que funcione, pues lo primero que hacemos es conseguirnos una fuente de tensión externa, de excitación,
que va a circular corriente por esta resistencia, ¿no es cierto? Y tenemos la primera relación, U de excitación es igual a I de excitación, resistencia de excitación, ¿no es cierto? Esta es la fuente de tensión y esta es la caída de tensión. Fíjense, la fuente de tensión y la caída son iguales, ¿no? Por la ley de Ohm, nada más. Esta corriente de excitación genera en los polos principales un campo magnético que empieza a pasar al inducido, a las bobinas del inducido, los va en todo su contorno, va bañando a la armadura, ¿no es cierto?, con ese campo magnético. Luego se consigue una turbina que se conecta a la armadura y la turbina hace girar con una determinada potencia y gira la armadura. Y al girar la armadura, ya les dije, todas las bobinas que hay en la armadura, constituyendo lo que es el inducido, generan tensión y se recolecta mediante dos escobillas o varias escobillas de polaridad positiva y negativa, conformando la tensión recolectada. Todo eso está expresado por este pequeño circuito, E sub I y RI. Hasta aquí es el circuito del inducido. Esta resistencia que dice RPC es de un circuito de polos de conmutación, que es el que no estamos llevando este semestre porque no es muy importante, ya les había explicado un poco. Entonces vamos a eliminar, no existe, es cero. Y no vamos a tomar en cuenta en el estudio, ¿no? Entonces, para poder ver las características de comportamiento, tenemos que ver las relaciones que se pueden obtener de este circuito, ¿no es cierto? Partiendo del circuito de tensiones, perdón, sí, de la ecuación de tensiones del inducido de una dínamo. Una dínamo siempre tiene todas las dínamos tienen esta ecuación, que la tensión inducida en los polos alimenta a la tensión en bornes de la dínamo, más la caída de tensión. El RPC se elimina, ¿no es cierto? Esa tensión inducida entre las escobillas A y B, que es la mejor tensión obtenida en una dínamo, es proporcional a toda esta relación que hemos deducido ya en anteriores capítulos. Y como pueden ver, pares de polos, el número de lados activos de la armadura, A, pares de vías, y 60, todos son valores fijos una vez construida la máquina, y por lo tanto yo lo puedo poner como una constante, ¿no? O sea, no, una K, y lo único que puede variar acá es la velocidad y el flujo de polo, cada polo. Entonces, mediante este mecanismo puedo variar la tensión eléctrica, ¿ya? Y además, poder encontrar la potencia útil en la dínamo simplemente multiplicando la tensión en bornes por la corriente de carga, ¿no es cierto? Con todo eso podemos hablar sobre la característica que tiene esta dínamo. Bueno, la característica fundamentalmente es saber la tensión y la potencia útil que una dínamo puede desarrollar a diferentes exigencias de la corriente de carga, o la corriente demandada de la dínamo, ¿no es cierto? Y entonces, viendo el circuito de la dínamo independiente, donde vemos que la corriente de carga, cuando está en vacío, eso quiere decir que no hay ninguna carga eléctrica que esté conectado a nuestra dínamo, y por tanto
la dínamo está funcionando simplemente en vacío, ¿no es cierto? De modo que la corriente de carga, la corriente que va a la carga es cero, y como esto está en el circuito del inducido, también la corriente del inducido es cero, ¿verdad? Entonces, lo único que generamos, ya cuando la dínamo está dando vueltas con una velocidad n y tenemos un flujo, y bueno, la constante, entonces nos da un valor de tensión, ¿no es cierto? Que podríamos variar con la velocidad y con el flujo, o ambas, ¿no es cierto? Se puede hacer. Y podemos llegar a la tensión que deseemos, ¿no es cierto? Pero una máquina tiene un límite, seguramente vamos a llegar hasta la tensión nominal, y entonces en vacío la tensión inducida entre las escobillas ya va a ser igual a la tensión en bornes de la dínamo, ¿no es cierto? Es un valor determinado, ¿no? Ese valor va a estar marcado por decir acá, cuando la corriente, tenemos aquí una curva U, tensión en bornes de la dínamo en función de la variación de la corriente de carga. Cuando está en vacío, la corriente de carga es cero, como ha dicho. Entonces, con el flujo y la velocidad podemos llegar hasta este punto, y este es nuestro punto más alto de tensión con la que estaríamos empezando, que es igual a U sub 0, o si quieren EI, la tensión del inducido en vacío. ¿Lo ve? Luego, cuando empieza a funcionar en carga, quiere decir que las corrientes de carga ya no son cero, sino ya son diferentes valores. Y como esto está en serie con el inducido, es el mismo valor, ¿no es cierto? En el independiente. Ahora, esa corriente que empieza a salir, ¿no es cierto? Que hace el de carga o inducido es la misma. Entonces, cuando la corriente va aumentando, la corriente de carga, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la tensión E sub I? O sea, esta tensión E sub I en vacío, ¿no es cierto? Pues resulta que cuando las corrientes van exigiéndose, esas corrientes, desde luego, provienen desde las bobinas constituidas en corrientes de vías, ¿no es cierto? Y provienen desde las vías, ¿no es cierto? Esas corrientes que están en las bobinas, todas las bobinas de la armadura, al margen de que generan tensión, también generan un pequeño campo magnético, ¿no? Un pequeño campo magnético que debilita al campo magnético de los polos principales, ¿no? Esa acción se conoce como reacción del inducido, RI se le llama. Y este RI, este campo magnético del inducido, de todas las bobinas del inducido, hacen que disminuya el flujo principal del polo, ¿no es cierto? El polo pues, se reduce un poco gradualmente conforme aumenta esa corriente que circula por las bobinas, ¿no es cierto? Y esas tienen que ver con la corriente de carga. Entonces, vamos a obtener una tensión del inducido modificado por la reacción del inducido, ¿ya? Y en el que el flujo va a ser un poco disminuido. Entonces, si va a disminuir el E sub I, que era este punto de referencia, va a empezar un poquito a medida que va aumentando la corriente a declinar el E sub I debido a la reacción del inducido, a esto. Y a medida que va aumentando la corriente, crece un poquito más, entonces tiene a tener esta curva, la verdadera tensión del inducido, tomando en cuenta ese fenómeno de la reacción del inducido, ¿no? Entonces, hay un bajón en la tensión del inducido.
Ahora, ¿cuál será la tensión en bornes de esta dínamo? La ecuación de tensiones en bornes de la dínamo está dado por esta relación, como ustedes saben, es la tensión del inducido, ¿no es cierto? Porque la tensión del inducido y la tensión en bornes de la máquina es la misma, ¿no es cierto? Porque solamente es el circuito de inducido, perdón, el circuito del inducido es el que está alimentando a la carga eléctrica. Entonces, en el estado de carga, este E sub I, que está aumentando la carga conforme a la corriente, está disminuyendo su tensión bajo esa curva que hemos visto, y además está disminuyéndose por la corriente que pasa, que es la corriente de carga o del inducido, que es lo mismo, por la resistencia del inducido provocando una caída de tensión, ¿no es cierto?, en el circuito. En la resistencia del inducido se produce una caída de tensión que hace que disminuya. El PC no hay. Entonces, si nosotros solamente graficamos este I por RI, ¿no es cierto?, la caída de tensión, componiéndole el signo menos, aquí tenemos el signo menos, y RI, el RPC, olvídense, no hay. Entonces, tenemos un crecimiento negativo, ¿no es cierto?, por el menos que estamos usando a medida que aumentamos la corriente, ¿sí? Entonces, la caída de tensión. Y esto, como ven, tiene que restarse a la curva de la reacción del inducido. Aquí está la tensión del inducido y a este valor además lo disminuimos, ¿no es cierto? Esta caída de tensión desde aquí hasta acá, y lo que queda es la tensión en bornes de la dínamo, ¿no? Entonces, como pueden ver, la característica de comportamiento es que tampoco no da una tensión perfecta, ¿no es cierto? Es una tensión, a medida que aumenta la carga, va bajando, ¿no es cierto? Entonces tiene un comportamiento en el que a medida que la corriente se pide, entonces la tensión va bajando en la dínamo, en bornes de la dínamo, ¿no es cierto? Probablemente esta curva no es tan pronunciada como la he hecho yo, simplemente es con el afán de mostrarles el efecto, ¿no es cierto? Esto normalmente es, qué sé yo, hasta su corriente nominal, por ejemplo, ¿no? Y más aún todavía, la tensión está dentro de rangos aceptables. Es bastante buena esta dínamo. Es más, es una de las mejores. Pero siempre tiene su caída de tensión, lo cual origina una curva en bornes de la dínamo. Entonces, podemos afirmar que cuando exigimos corriente de esta dínamo, la tensión en bornes de la dínamo disminuye levemente, ¿no? Acá está muy pronunciado por el dibujo, pero disminuye. Y la potencia, como ustedes saben, no sé dónde está la potencia. Bueno, la potencia es la tensión en bornes por la corriente, ¿no es cierto? La potencia útil. Entonces, aquí tenemos la corriente. Si por aquí está la corriente nominal, subo verticalmente y choco con la tensión, entonces el área que forma I por U, o si quieren U por I, el área es la potencia útil, ¿no es cierto? En vista de que esta curva no es tan inclinada como les he dicho, es un poco menos. Cuando vamos aumentando la corriente, el área aumenta, ¿no? El área aumenta.
en todo el proceso y por tanto, cuando queremos aumentar la potencia, ya tenemos que exigir una corriente, pero sí nos va a provocar una tensión levemente inferior al nominal probablemente. Entonces, la característica de esta dínamo es que cuando vamos exigiendo más potencia, recuerden el área, la tensión va disminuyendo, ¿no es cierto?, conforme al estado de la curva, ¿no? Esa es la característica entonces de la potencia y la corriente, que son los elementos más importantes, los tres. Recuerden que la potencia es U por I. Las tres parámetros, potencia, tensión y corriente, son lo que lo que le interesa al usuario para recibir el beneficio de una dínamo, ¿no es cierto? En este caso, la dínamo independiente le está ofreciendo tensión, le está ofreciendo corriente y luego sabemos cuánto es la potencia. Pero como la corriente es que abarca, ¿no es cierto? Cuando aumentamos más la corriente, la tensión baja, pero no en la misma proporción, es un poco menor, por lo tanto la potencia está creciendo, ¿no? Bajando un poco la tensión. Entonces esa característica tiene la dínamo independiente. ¿Tienen alguna pregunta, algo que pueda aclararles? Bien, respecto a la característica externa de la dínamo independiente de imanes permanentes, es similar a este que hemos hecho, en consideración de que la dínamo de imanes permanentes siempre genera un flujo de polo constante, ¿verdad? No cambia. Es permanente toda la vida, todo el año, no cambia. Entonces, porque es hecho de un material de imanes permanentes, que es un material muy especial, como ya saben ustedes. Entonces no cambia el flujo. Y si no cambia el flujo, cuando está funcionando, si no cambia el flujo, la tensión se mejora con la velocidad, ¿no es cierto? Con la velocidad podemos mejorar hasta llegar igual que esto. Y con esta tensión, ya manteniendo esa misma velocidad, porque tenemos que mantener siempre constante, entonces la reacción del inducido, o sea, el inducido genera un poquito de campo que lo va disminuyendo igual que este, ¿no es cierto? Y la resistencia del inducido lo hace bajar una caída de tensión igualito que esto. O sea, no hay diferencia respecto a la dínamo independiente de imanes permanentes, ¿no? Solamente que, fíjense, cuando tenemos la dínamo de imán permanente, lo único que podemos hacer es, porque el flujo ya es constante, ya tiene, lo único que podemos mejorar es con la velocidad, ¿no es cierto? Pero la velocidad, una vez que se pone en un punto, ya no se tiene que modificar, tiene que mantenerse constante y por lo tanto esa tensión se mantiene y la reacción del inducido lo va haciendo bajar y lo que va provocando la caída de tensión en la resistencia del inducido provoca otro tanto igual que esto, ¿no? En cambio, el de independiente electromagnético depende de flujo, ¿no es cierto? Y el flujo depende de la corriente de excitación. Entonces nosotros podemos jugar con la corriente de excitación para mejorar el voltaje o
y la velocidad. Pero una vez que pongamos ya fijo la velocidad, tenemos todavía la corriente de excitación para mejorar, ¿no es cierto? Es posible. En cambio, una de imanes permanentes no tiene esa posibilidad ya. Bien, si no hay preguntas, veremos la segunda dínamo, es la dínamo autoexcitada. Entre las dínamos autoexcitadas puede haber una dínamo de conexión serie, que quiere decir que su circuito de excitación, que está representado por esta resistencia de excitación, está en serie con el circuito del inducido. El RPC no hay, ¿ya? Y como está en serie, las tres corrientes que pasa por el inducido, por el circuito de excitación y la que va a la carga es la misma, ¿no ve? Porque está en serie. Y la tensión del inducido es la que genera toda la tensión que alimenta a U, que es la tensión en bornes de la dínamo, ¿ya? Y también atiende a las caídas de tensión, ¿no es cierto? Todo eso genera la tensión en sub I. El RPC no existe. El RI del inducido y como está en serie, la resistencia de excitación serie, ¿verdad? Esas ecuaciones nos pueden dar el comportamiento de esta manera. Fíjense, la dínamo tiene que alimentarse y generar tensión eléctrica en el inducido, y esa tensión eléctrica del inducido le va a energizar al circuito de excitación, ¿no? Ya en este caso conectando en serie. Entonces, pero el circuito de excitación el circuito de excitación, mientras no haya campo magnético, si el campo es cero, no hay tensión en el inducido, ¿no es cierto? Porque depende del flujo. Si no hay flujo, pues no hay tensión. Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de dínamos? Es que el fabricante construye los polos principales de la máquina, sobre todo el material del hierro, de los polos principales, con un alto grado de porcentaje de silicio, que lo hace muy bueno para el magnetismo. Y lo más importante de esto es que cuando apagas la máquina, en el polo queda todavía un flujo remanente, una sobrita, ¿no? Normalmente está entre el 4%, 5%, hasta puede ser 10%, depende, ¿no? De la máquina. Entonces queda ese flujo remanente que cuando funciona para la siguiente ocasión ya está con 10% de flujo remanente. Por lo tanto, simplemente haciendo dar vueltas la armadura por la turbina, ya va a generar tensión, ¿no ve? Y esa tensión, con ese pequeño flujo, se va a llamar tensión remanente, tensión inducida, ¿no es cierto? Que es igual a la tensión en bornes, ¿no es cierto? Debido a la tensión remanente. ¿Sí? Como hay 0.1, esa tensión va a aparecer apenas hagamos girar la dínamo. Entonces, cuando todavía la dínamo no está ni conectada, está en vacío, ¿no es cierto? Aparece esta tensión del 0.E1. Fíjense, este 0.1 es referencial. No quiere decir que todas las máquinas tienen 0.1. Y entonces, cuando empieza a girar y empieza a funcionar, la dínamo en vacío genera esta tensión. Esto más o menos es como 5 voltios, digamos, en una máquina de 220. Entonces, genera 5 voltios de 220 que después probablemente genere. Entonces, el punto de partida es la tensión remanente, ¿ya? Ahora, cuando esté en carga, pues la dínamo en su circuito, en bornes de su dínamo, se tiene que conectar a un circuito
de carga al que vamos a alimentar. Puede ser un circuito de iluminación, lo que sea. Y entonces, de esa manera, el circuito de la dínamo se cierra. Y por tanto, con esta tensión remanente que hemos obtenido en vacío, logramos que la corriente, desde luego corriente muy pequeña, circule por toda la máquina, por el excitación, el inducido y hasta que vaya a la carga, ¿no es cierto? Esa corriente recién va a generar un campo magnético, porque es la corriente de excitación que estamos aumentando, ¿no es cierto? Y si ese campo, esa corriente está esa corriente que genera un campo, está en el mismo sentido que el campo magnético remanente, entonces va a aumentar, se le va a aumentar un flujo en los polos y esto va a dar lugar a que la tensión mejore y por tanto la tensión va a empezar a subir cuando aumente la corriente. Recuerden que la corriente de carga es lo mismo que la corriente de excitación, ¿no ve? Porque todo está en serie. Entonces hay corriente de excitación y llega a aumentarse la tensión en bornes de la máquina debido a que el flujo ha mejorado. Y una vez que ha mejorado la tensión, otra vez la corriente en el circuito aumenta, otra vez el flujo aumenta otro tanto, y para aumentar otro tanto el flujo, entonces la tensión inducida ha aumentado. Entonces la tensión inducida puede aumentar así de esta manera, y se ve que es proporcional a la corriente, porque es una línea recta, ¿no? Recuerden que el flujo en los polos es proporcional a la corriente de excitación multiplicado por una constante magnética que ya vimos en el anterior capítulo. Entonces, si yo aumento la corriente de excitación, aumenta el flujo. Entonces, eso es lo que hace que esta tensión del inducido sea igual a una constante por la corriente, ¿no es cierto? Entonces tenemos la tensión del inducido de esta forma, ¿no? La tensión recolectada. Luego, por el mismo motivo de que las corrientes, porque fíjense esto, crece conforme aumentamos la corriente, ¿no es cierto? Ahora, como estas corrientes que estamos pidiéndole a la dínamo, empiezan a circular por el inducido de la dínamo también, ¿no es cierto? Entonces, las bobinas generan un pequeño campo magnético que se opone a los polos, al flujo de los polos, disminuyendo el flujo principal un poco. Como ya les dije, se llama eso reacción del inducido. Y entonces, ese valor, una vez que empieza a disminuir, esto llega a ser una curva de esta manera, esta línea segmentada. Esto ha disminuido por los flujos que se han disminuido a los flujos polos de los polos por la reacción del inducido. Entonces, a medida que vamos pidiendo la corriente, entonces vemos que la tensión inducida tiene este comportamiento. Luego, como en la ecuación de tensiones, cuando ya está en carga, es esta. A E sub I hay que quitarle esta caída de tensión que se produce en la resistencia del inducido y la resistencia de excitación. RPC no existe. Entonces yo puedo graficar la curva negativa menos esta, ¿no es cierto? Y esa la tengo que sumar a ERI. Y al sumar quiere decir que le estoy restando porque es negativo. Y entonces a este valor que está aquí le quito la caída de tensión más y entonces llega a determinarse la tensión. ¿No es cierto? Y esa sería la forma de comportamiento que tiene la dínamo serie a medida que va
aumentando la corriente de carga. Recuerden que la velocidad se mantiene constante para este estudio, ¿no es cierto? Y normalmente también en la vida práctica se mantiene constante para poder tener estabilidad. Entonces, la curva de tensión que hemos obtenido es esta. Cuando está en vacío, está estacionado aquí al 10%. Cuando empieza a aumentar corriente, entonces cubre esta curva y llega a ser la tensión en bornes de la dínamo. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta es una dínamo que más bien al inicio, en el que debería tener una tensión alta, tiene todo lo contrario, es bajísima, ¿no? 0.1, no sirve para nada esa tensión, ¿verdad? Y solamente crece la tensión a medida que aumentamos la corriente. La corriente de carga es lo que demanda el circuito de carga, ¿no es cierto? O sea, de afuera. No podemos pedirle al circuito de carga de afuera, ¿ya?, que exija más corriente para poder tener más tensión en la dínamo, ¿no es cierto? Es un absurdo, ¿no ve? Entonces, lamentablemente depende de eso. Y por tanto, para llegar a una buena tensión, es muy difícil que la carga pueda tener estos valores de corriente para poder tener esta tensión, ¿no? Y además la carga es un crecimiento de abajo para arriba, cuando una dínamo perfecta debería ser una recta o en lo posible de arriba para abajo un poco nada más. Entonces, esta es una dínamo cuya tensión tiene un contrasentido de excitación, porque está pidiendo a la carga para regular su tensión y por tanto entonces es una mala dínamo, ¿no? Una mala dínamo. Prácticamente la dínamo se va a mover apenas en este pequeño sector y eso no sirve para nada, ¿no? Es una tensión muy baja, ¿sí? Para poder lograr esta corriente, ya necesitamos que la carga tenga una resistencia casi mínima, casi cero, para que pueda haber más corriente, cosa que no se puede dar. Y por lo tanto es muy complicada como dínamo. Entonces una dínamo mala, asimismo genera, si tenemos esta corriente y multiplicamos por U, su área es pequeñita. No genera buena potencia, ¿no? No genera. Entonces, podríamos catalogarlo como una dínamo, que es dínamo desde luego, pero es mala, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Bien, veamos otra dínamo autoexcitada. Bueno, me olvidé decirles que el flujo remanente que tienen estas dínamos son las que generan la autoexcitación, es decir, que a partir del flujo remanente, poco a poco se puede levantar la tensión en el inducido. Y eso se llama, por eso, autoexcitado, me olvidé decirles, ¿no? Por ese motivo. Entonces, en esta dínamo de conexión paralelo, el circuito de excitación está en paralelo con el circuito del inducido, ¿ya? Y la tensión en bornes de la dínamo está en paralelo con el circuito del inducido como el circuito de excitación. El RPC no existe. Y esta es la carga eléctrica, ¿no es cierto? La carga eléctrica seguramente es un circuito, ¿no es cierto?, que lo representamos por una resistencia, ¿no? Entonces,
Las relaciones que tiene es que si está conectado en carga, la corriente de carga y la corriente de excitación es alimentado por la corriente del inducido, porque es la fuente de tensión, ¿verdad? Luego, la tensión de excitación es la tensión que se presta del inducido, ¿no es cierto? Porque tiene la misma tensión y su caída de tensión es I de excitación por R de excitación. Se alimenta del inducido. Y esta es la ecuación de tensiones del inducido. Lo que produce el inducido en términos de tensión alcanza para la tensión en bornes y para la caída de tensión en el inducido. El RPC no hay. Entonces, con esta relación podemos iniciar, ¿no es cierto? Recuerden que otra vez esta dínamo parte su funcionamiento con el flujo remanente. Entonces, cuando hay una turbina y empieza a dar vueltas a una velocidad, entonces aparece la tensión remanente. Con ese flujo remanente se genera una tensión remanente. Esa tensión remanente es la que, como la máquina todavía está en vacío, va a ir directamente corriente a la excitación. Y si la excitación genera un campo que sea concurrente con el campo remanente, entonces se va a aumentar el flujo. Y ese flujo va a dar lugar a que la tensión en bornes de la dínamo aumente. Y luego otra vez esa tensión aumentada va a lograr que la corriente de excitación sea un poco más y por tanto también el flujo va a ser más y esto va a dar otra vez la tensión inducida más grande. Y de esa manera se va autoexcitando hasta llegar a su tensión nominal, ¿no es cierto? A la tensión que se espera. Entonces, las características externas que tienen que ver con tensión, potencia y corriente, ya, podemos ver lo siguiente. Esta es la ecuación del inducido de cualquier dínamo, ¿no es cierto? Que está en esta dínamo paralelo. El RPC no existe. Y a la tensión del inducido alcanza para atender en tensión en bornes de la dínamo y la caída de tensión en el circuito del inducido, ¿no? RI. La corriente del inducido de la dínamo paralelo es igual a la corriente de carga más la corriente de excitación, que son lo que alimentan a eso, ¿no es cierto? Estamos cambiando la corriente del inducido por la de carga y excitación. Luego, si hacemos esta multiplicación, sería I, RI, RPC, ¿no es cierto? Y la otra sería corriente de excitación por RI por RPC. La corriente de excitación es igual a la tensión sobre la resistencia de excitación, ¿no es cierto? Y de esa manera tenemos esta ecuación de tensiones con otros parámetros. Si despejamos la tensión U, nos da esta relación. Y entonces, esta es la relación que nos permite ver cómo va a ser la tensión en bornes de la dínamo. ¿No es cierto? Fíjense, si la excitación aumenta, la tensión aumenta y la tensión en bornes aumenta. Si la corriente de carga aumenta, provoca más caída de tensión y la tensión en bornes U disminuye. Dado que estas tres resistencias, excitación, RI, el RPC no hay que tomar en cuenta, son constantes, entonces el denominador es un valor constante, ¿no?
influye en el valor inicial y después se mantiene como constante, ¿no ve? Entonces, en vacío, todo depende de esta relación que acabamos de ver, ¿no es cierto? De estas resistencias, ¿ya? Podemos verlo, si quieren, de esta manera. Fíjense, R de excitación, la de excitación abajo. Aquí también podemos poner la resistencia de excitación aquí abajo, y es una constante. La tensión va a depender de la tensión del inducido, que depende del flujo, y dividido por esta constante, ¿no es cierto? Entonces podemos ajustar esto a la tensión que deseamos en vacío. Cuando la corriente está en vacío, la tensión en vacío va a ser esta. Ajustamos a la tensión que queremos que funcione, ¿sí? Simplemente moviendo la resistencia de excitación, ¿no es cierto? Y podemos llegar hasta acá. Esto solamente ocurre en vacío. Luego, cuando está en carga, la corriente de carga ya es diferente. Hemos visto que otra vez, acá, como la tensión del inducido depende de la velocidad y el flujo depende de la constante magnética por la corriente de excitación, entonces vemos que la tensión del inducido depende de la corriente de excitación, ¿no es cierto? Bien, a medida que aumenta la corriente de carga, previamente, la tensión inducida, que depende de esto, da que es proporcional a la corriente de excitación, ¿de acuerdo? Pero esta tensión ya que va a empezar a funcionar en carga, va a ser afectado por la reacción del inducido, y esta reacción del inducido va a bajarle la tensión, lo cual, la tensión en bornes del inducido, lo cual va a disminuir la corriente de excitación, porque como están en paralelo, entonces también la tensión de excitación baja, y por tanto hay una disminución, de modo que la tensión del inducido con el efecto de la reacción del inducido va a bajar conforme esta curva segmentada, ¿no es cierto? La ideal era esta, ¿no es cierto? Cuando estaba en vacío, pero baja, ¿de acuerdo? Ahora, cuando está en carga, la tensión en bornes depende de la tensión de la reacción del inducido, ¿no es cierto? Que es esta curva, menos la corriente de carga por la resistencia RPC. Esto lo podemos graficar otra vez acá, y entonces, considerando este valor constante, obviamente, porque son valores fijos, entonces esto al aumentar, entonces la caída de tensión va creciendo. Si eso le quitamos a la tensión que es esta, E sub I, le quitamos esa caída de tensión, fíjense, genera luego la tensión en bornes de la dínamo.
Entonces, fíjense, la curva de tensión de estar en un punto en vacío baja, un poco más pronunciado que la dínamo independiente, pero más o menos como la curva independiente. Todo depende de los valores, de las constantes que tiene la dínamo, ¿no? O sea, como las resistencias. Entonces, esto va a hacer que baje, baje, baje un poco más pronunciado que la dínamo independiente. Y va a llegar a un punto, como están ustedes viendo, porque sigue provocando caída de tensión esto, ¿no? A que la tensión en bornes se baje y pueda llegar a pararse y ponerse en voltaje cero a pesar de que está funcionando. Teóricamente eso es lo que se piensa, ¿no es cierto? Pero normalmente en esta parte ya hay mucha inestabilidad y la curva que hay que tomar en consideración para funcionar es en este rango, ¿no es cierto? Por ejemplo, la corriente nominal está aquí. Esta corriente tope se llama la corriente crítica, o sea que nunca hay que llegar, ¿no es cierto? De modo que en la curva, como vemos, la tensión en bornes de la dínamo paralelo es más pronunciada que la independiente y entonces en función de eso podemos ver que la potencia, que es la corriente por la tensión, nos da el área, ¿de acuerdo? Entonces la potencia va creciendo, pero un poco más lentamente que la dínamo independiente. O sea, cuando va bajando la tensión, debido a la caída de tensión, es que la potencia es un poco mejor en la dínamo independiente que en la dínamo paralelo, porque aquí en la paralelo esta caída provoca rápidamente que el área se aumente muy poco, ¿no es cierto? Y la potencia no mejoramos de manera sustancial, ¿no? Entonces, como les he dicho, la característica externa está comprendida por la potencia eléctrica, por la tensión y la corriente. Esos son los tres parámetros que nos pueden hablar sobre la característica de una dínamo, porque eso es lo que el usuario necesita, que haya una buena tensión, una buena corriente, permite una buena corriente y que te genere buena potencia eléctrica. Las tres cosas. Entonces, aquí como se puede ver, ya a medida que aumentamos la corriente, la tensión baja, entonces la potencia casi se mantiene o va creciendo poquito, ¿no? Entonces, si queremos que mejore harta la potencia, entonces no se consiga mucho con la dínamo paralelo, ¿no? Casi mantiene una potencia constante, pero baja su tensión y aumenta la corriente, ¿ya? Bien, y hablaremos por último de la dínamo compuesto. Estas dínamos, como les he dicho, tienen dos circuitos de excitación, ¿ya? Aquí está el circuito de excitación serie y este es el circuito de excitación paralelo. Los dos están simultáneamente funcionando, ¿ya? Cuando este circuito de excitación está directamente conectado al circuito del inducido, se dice dínamo de conexión corta, porque directamente va en paralelo, ¿no? Hay otra en la que al circuito de excitación, perdón, del inducido lo conectamos el circuito serie dentro, en serie, y recién de ahí los conectamos en paralelo, el circuito de excitación paralelo. Entonces, circuito de excitación paralelo se dice largo o directamente compuesto largo, ¿no? Esas son las diferencias, pero prácticamente casi son iguales, simplemente es unos cuantos centavos de diferencia en las conversiones, ¿no?
Luego también en las dínamos compuestos hay que tener en cuenta dos aspectos. Como los dos circuitos magnéticos están generando campo magnético, flujo magnético en cada polo, si los flujos de los dos que están funcionando al mismo tiempo están en el mismo sentido, se suman y por tanto se llama compuesto aditivo, ¿no es cierto? Y lo contrario, ¿no es cierto? El otro es cuando están opuestos, se dice compuesto sustractivo. Aquí debe estar. Bueno, hablaremos todavía sobre el compuesto aditivo. Para esto, para explicar el comportamiento externo que tiene la dínamo, potencia, tensión y corriente, podríamos considerar lo siguiente. En realidad es una combinación de dínamo paralelo y dínamo serie a la vez, ¿no es cierto? Porque se baña de un mismo circuito del inducido, ¿no es cierto? Y su excitación es la que determina la característica si es paralelo o serie. Por lo tanto, en esta dínamo compuesto, ¿ya? Si consideramos su comportamiento simplemente cuando es paralelo y nos da esta curva que ya hemos visto, ¿verdad? Y cuando lo hacemos funcionar en serie, teóricamente es una curva que va de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Serie. Y cuando los dos circuitos de excitación empiecen a funcionar en forma simultánea, haciendo la dínamo compuesto, aditivo, y los dos son aditivos, entonces, como este da tensión positiva y este tensión positiva, los sumamos. Y al sumar esto con esto me va a dar esto. Al sumar en esta parte esto con esto me va a dar esto. Y así, como pueden ver, la dínamo compuesto tiene una curva muy buena, ¿no? Fíjense, en vacío la tensión a medida que va la carga es hasta un poco más alto de la que estaba en vacío. Y esto es muy importante porque me va a ayudar para tener una buena tensión, ¿no es cierto? Va a ser la ideal más o menos hasta aquí. A partir de acá, por esta diferencia, se va a bajar. Pero en un buen rango, la dínamo compuesto va a ser muy similar a la ideal, ¿no es cierto? Y de esa manera, la dínamo compuesto aditivo se constituye en la mejor dínamo, ¿no? La mejor dínamo de todas las que hemos visto. Ahora, la dínamo compuestos sustractivos es cuando sus flujos son contrapuestos. Si el paralelo era positivo y la dínamo serie hemos puesto en sentido con flujos contrarios, nos va a dar la curva negativa, ¿no es cierto? La dínamo serie así va a ser. Recuerdan que crece de este valor, va aumentando, pero negativamente, ¿no es cierto? Porque está en sentido contrario. Entonces, como esta serie está generando flujo opuesto y es del paralelo, entonces hay que restarlo. Entonces, este con este me va a dar este resultado. Esto dividido entre esto me va a dar esto. Y así vamos a encontrar el comportamiento de la dínamo compuesto sustractivo. Y para conseguir que sea sustractivo, lo único que hay que hacer es cambiar la polaridad de uno de los circuitos de excitación, ¿no es cierto? Si le cambiamos el circuito de excitación serie, por ejemplo, de polaridades, entonces inmediatamente va a dar un flujo opuesto y se va a constituir en dínamo compuesto sustractivo, porque se están sustrayendo. ¿De acuerdo? Esa es la rápida análisis de la característica externa de las dínamos paralelas. Las ecuaciones están ahí arriba para poderlas deducir. Son ecuaciones eléctricas simplemente, ¿no? Relaciones eléctricas.
Ahí están, ¿no es cierto? Esas son las relaciones que nos indican. Es un circuito. Y como un circuito podemos encontrar tensiones, podemos encontrar corrientes resolviendo el circuito, ¿no? Y para terminar, en las dínamos, uno de los parámetros de comportamiento más importante es la regulación de tensión. O sea, en una dínamo que nos da tensión, recuerden que tiene que mantener constante en lo posible, pero no hay dínamo que mantenga constante en bornes de la dínamo a medida que pedimos más corriente. Se baja la tensión, ¿no es cierto? Y entonces, para ver ese grado de que ha bajado, se utiliza la regulación de tensión, que es una formulita que compara la diferencia de la tensión que tiene en el momento de la dínamo menos la tensión nominal que debía tener sobre la tensión nominal y lo multiplicamos por 100 y nos da la regulación. Por ejemplo, si nos da este 90% de regulación, ya quiere decir que ha bajado 10% de su tensión nominal, ¿no es cierto? 10%, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, Más concretamente, poniendo un ejemplito, si este es 220 voltios y este, por ejemplo, la tensión nominal es 220 y este es 242 voltios, 242 menos 220, ¿no es cierto? Nos va a dar 1.1. Entonces quiere decir que tiene una regulación de más 10%, ¿no es cierto? En ese caso, ha subido 10%. Entonces, según la norma, en dínamos, ya lo que permiten es que la regulación pueda aumentar 10% de su nominal o bajar 10% para que pueda atenderse industrialmente. Es decir, en todos los usuarios no deben tener más de 10% o menos de 10% que la empresa que entrega energía eléctrica debe cumplir esa regulación. También hay en potencias. Antes, para que en las dínamos uno tenga que regular la tensión para poder acordar en ese 10%, tenemos como base la ecuación de tensiones del inducido de la dínamo. En este caso, si queremos que la tensión aumente o baje, depende del flujo, ¿no es cierto? Como ven, el flujo. Y el flujo depende de la corriente de excitación. O sea, mediante la corriente de excitación, ustedes pueden aumentar la tensión del inducido y esto mejora la tensión en bornes de la máquina. O al revés, ¿no es cierto? O bajan y baja la tensión. Entonces, para obtener dentro del 10% pueden hacer este ajuste, ¿no es cierto? Y para que baje, pueden aumentar a la resistencia del inducido en el circuito que está en el inducido una resistencia adicional que deseen que esto va a provocar una caída de tensión y lo va a disminuir la tensión U. También se puede disminuir, ¿no es cierto? Poniendo, esto normalmente se llama reóstato de regulación, ¿no? El R de ajuste. Esas son las formas de poder regular la tensión. En cuanto a la potencia, para regular la potencia, también la formulita es similar. Esta es la potencia en la que está funcionando el motor, o diría la dínamo, y comparado con su potencia nominal, encontramos la diferencia y lo dividimos entre la potencia nominal. Otra vez,
¿no es cierto? Cuando esto es positivo, quiere decir que la potencia que estamos teniendo en el motor es mayor que la nominal. Entonces, el porcentaje de regulación va a ser positivo. Y si este es menor que la potencia nominal, el valor va a ser negativo y quiere decir que la regulación es negativa, ¿no es cierto? Esa potencia ya está permitido de la potencia nominal, se puede aumentar hasta 20%. Ya, ese es el tope normalmente, tanto arriba como abajo, o aumentar o disminuir. Se puede aumentar 20% o disminuir 20%. Más de eso ya es peligroso y por tanto el fabricante ya no garantiza. Entonces, normalmente el fabricante en su plaquetita, para decirnos que es 20%, pone esta letrita, factor de sobrecarga le llaman, y dice 1.2, quiere decir que el 20 está aceptado 20%. Siempre están avisando en su plaquetita. Y luego, para regular la potencia esta que estamos viendo, pues podemos regular otra vez mediante la tensión. Y la tensión ya hemos visto arriba, ¿no es cierto? La regulación se obtiene variando la corriente de excitación, ¿no es cierto? En cambio, la corriente no se puede regular, ¿no es cierto? La corriente es resultado de la exigencia de la carga, ¿sí? Y de esa manera, entonces, podemos ver los requerimientos de regulación de potencia. Y con eso hemos terminado. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, este texto se los voy a pasar para que ustedes lo revisen con más cuidado. ¿Ya? Y problemitas haremos el día jueves. ¿De acuerdo? En la mañana, 11:15, tenemos clases presenciales y ahí voy a hacer ya problemitas relacionadas para esta parte ya de las materias, ¿de acuerdo? Entonces quedaremos el jueves en vernos en una clase presencial a las 11:15, ¿de acuerdo? Ya, muchas gracias, hasta luego.